Llegamos a la penúltima clase del curso, que va a ser sobre el tema de coloración de grafos. En esta clase vamos a ver el concepto de coloración propias, polinomios cromáticos, números cromáticos, y vamos a ver algunas técnicas para poder calcular el polinomio cromático. Así también como vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo se aplica coloración en problemas de combinatoria. Ok, empezamos entonces con la primera definición, que es una coloración propia de un grafo. ¿Qué es una coloración propia? Una coloración propia de G es una función que agarra a cada vértice, le otorga un elemento de C, donde C es un conjunto finito, que vamos a llamar de los elementos de C, le llamamos de colores, digamos. Lo único que cumple C es simplemente que es un conjunto finito. Generalmente vamos a tomar C como los números del 1 hasta cierto lambda entero positivo. Y tiene que verificar esta propiedad. Si no verifica nada más, decimos que es una coloración. Para decir que sea una coloración propia, tiene que verificar que si B y W forman, si hay una lista entre B y W, entonces tienen que estar pintados de diferente color. O sea, el valor de C en B y el valor de C en W tienen que ser diferentes. Una coloración de G es simplemente una función que tiene como dominio los vértices del grafo, y para que sea propia tiene que verificar esta propiedad acá. Vértices que son adyacentes tienen que estar pintados de diferente color. Tienen que tener diferentes valores de C. Lo mismo, ¿no? A partir de ahí definimos otro concepto que es el polinomio cromático de G. El polinomio cromático de G es una función que tiene como parámetro, bueno, el primer parámetro es el grafo G, el segundo parámetro es un parámetro lambda, que va a ser generalmente un entero positivo. Y lo que me cuenta es la cantidad de coloraciones que yo puedo hacer de G con lambda colores, usando a lo sumo lambda colores, ¿no? Ese es el número de coloraciones propias de G usando a lo sumo lambda colores. Una notación, a veces vamos a usar esta notación que prefiero, pero bueno, vamos a usar indistintivamente cualquiera de las dos. Esta es la que aparece en el Grimaldi, que es colocar el grafo como subíndice del polinomio P, digamos. En realidad es una función de lambda. Se le llama polinomio cromático porque después vamos a probar más adelante que siempre va a ser un polinomio en la variable lambda, digamos. Eso es un teorema. En principio, por la definición no sería tan obvio. O sea, bueno, esto acá es la función que le asigna a cada vértice su color, ¿no? Y nosotros decimos que el vértice B tiene color C de B. Es eso, digamos, como nosotros interpretamos esto de coloración. Vamos a ver algunos ejemplos de calcular el polinomio cromático entonces, para algunos grafos particulares. Siempre acá en esta parte de coloración vamos a considerar G un grafo simple, o sea, estamos suponiendo que no tiene ni aristas múltiples ni lazos. Estamos trabajando siempre en ese contexto. Bien, entonces vamos a calcular. En la mayoría de los casos, en muchos casos, se puede calcular el polinomio cromático un grafo simplemente usando la regla del producto. ¿Se acuerdan de las primeras clases de combinatoria? Vamos a tomar, por ejemplo, un grafo G. Vamos a tomar este grafo, por ejemplo, C4, K4 menos una arista. Bueno, queremos calcular cuánto es el polinomio cromático de este grafo. O sea, podemos usar a lo sumo lambda color. Imagínense que queremos pintar los vértices y podemos usar a lo sumo lambda colores, ¿sí? Entonces, vamos a contar. Siempre que haga las posibilidades voy a usar un color diferente. Vamos a usar rojo, digamos, para no confundir con los vértices, ¿no? Que podrían tener una cierta numeración. Bueno, vamos a ver cuántas posibilidades tenemos para pintar este vértice de aquí, el de la esquina. Vamos completando de a poco. Imaginemos que en el principio ninguno de los vértices tiene color asignado, y vamos a ir completándolo, coloreándolo de a poco. En un principio están todos descoloridos. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo de pintar esta acá? Bueno, tengo lambda colores, acá tengo lambda posibilidades.
para este vértice. Ahora imagínense que este ya lo tengo coloreado. ¿Cuántas posibilidades tengo para asignarle un color a este? Acuérdense que estamos hablando siempre de coloraciones propias. El vértice adyacente tiene que tener diferente color. Entonces, si acá usé un color, este de aquí tiene que ser diferente al que usé acá. Entonces, acá voy a tener lambda menos 1 posibilidad de pintar este vértice. Ahora, ¿cuántas posibilidades tengo de pintar este vértice de acá? Bueno, ya tengo este y este pintado. Así que este vértice voy a tener lambda menos 2 posibilidades, porque ya usé dos colores y estos dos colores son distintos. ¿Sí? Ahora, este vértice, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo lambda colores, pero no puedo usar ni este color ni este color. Y estos colores son diferentes. Entonces acá voy a tener lambda menos 2 posibilidades. O sea que concluimos que la cantidad de formas de pintar este grafo con lambda colores por la regla del producto es lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2 por lambda menos 2. Y listo, este es el polinomio cromático del grafo G. Podría haber empezado desde cualquier vértice, eso es irrelevante, digamos. Cuando haga el producto de todas las posibilidades, me tiene que dar siempre lo mismo. O sea, si hubiese arrancado por este y después seguía por este de acá, si lo hubiese hecho de otra manera, imagínense. A veces hay maneras más inteligentes que otras de asignar colores. Por ejemplo, empiezo con este. Al un principio estamos usando rojo para las posibilidades, ¿verdad? Para no confundir con los vértices. No es que este vértice sea lambda menos 2, sino que estoy hablando de posibilidades. Para pintar este vértice tengo lambda posibilidades. Ahora imagínense que a alguien se le ocurrió acá y decir, bueno, como tiene que ser diferente a este color y a este color, y esos no tienen ningún color asignado, así que tendría lambda posibilidades aquí. Entonces, ahora, ¿cuántas posibilidades tengo para acá? Bueno, alguien estaría tentado a decir, bueno, ya usé estos dos colores, esto tiene que ser diferente a este y diferente a esto, o sea que acá tendría lambda menos 2 posibilidades. Pero no, depende, si estos dos están pintados del mismo color, para este tendría lambda menos 1 posibilidades. Y si estos dos estuvieran de diferente color, acá tendría lambda menos 2 posibilidades. O sea que, si lo hago de esta manera, este queda indeterminado. ¿Sí? Entonces, depende de cómo hagamos, pero siempre de que consigamos llegar a una respuesta, el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, si hubiésemos empezado así, para este tenemos lambda posibilidades de pintar. Ahora sigo acá. Para este tengo lambda menos 1 porque tiene que ser diferente de este. Para este lambda menos 2 porque tienen que ser diferentes de estos dos y estos dos son distintos. Y para este vértice tengo lambda menos 2 porque tiene que ser diferente a estos dos y estos dos son distintos. Entonces el resultado acá también concluiría que el polinomio cromático es lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2 al cuadrado. Exactamente lo mismo que llegué de la otra manera. O sea que si ustedes pueden obtener un resultado usando la regla del producto, ese resultado obviamente va a coincidir en todas las, independientemente de dónde comience. Pero puede ser que si lo hacen de manera poco inteligente no puedan llegar a obtener un resultado, digamos, como pasó en este caso. Bueno, veamos entonces algunos otros ejemplos. Yo que sé, por ejemplo, imagínense el grafo línea con 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a calcularle cuál es el polinomio cromático de P5. El polinomio cromático de P5. Bueno, aquí podemos empezar por cualquiera, en realidad vamos a llegar siempre a un resultado, o sea que acá comenzamos pintando, tenemos lambda posibilidades. Una vez que este vértice ya está asignado su color, para este de aquí tenemos lambda menos 1 posibilidades, porque tiene que ser diferente de este. Para este acá vamos a tener lambda menos 1 posibilidades, porque tiene que ser diferente del anterior, lambda menos 1, lambda menos 1. Por lo tanto, el polinomio cromático, la cantidad de formas de pintar este grafo con lambda colores, es lambda por lambda menos 1 a la 4. En realidad no es difícil ver que esto se generaliza, y lo que tenemos es que el polinomio cromático de P sub n, del grafo línea con n vértices, va a ser lambda por lambda menos 1 a la n menos 1.
Es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver otra familia de grafos que es fácil calcular el polinomio cromático. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos cada 5? 5 vértices donde todos están unidos con todos. Piensen, si quieren pausen el video, piensen un segundito cuál sería el polinomio cromático en este caso. K5. Bueno, comenzamos con un vértice cualquiera. Antes todos los vértices están descoloridos, para el primero tenemos lambda posibilidades. Ahora para el segundo, como tiene que ser diferente al que yo coloreé, tendremos lambda menos 1 posibilidades aquí. Ahora para este de aquí tiene que ser diferente a estos dos y estos dos son diferentes. O sea que me queda lambda menos 2 posibilidades. Para este vértice de aquí tengo que pintarlo de un color diferente a estos tres porque se adyacente a estos tres vértices. Y estos tres vértices a su vez tienen colores diferentes. O sea que acá tenemos lambda menos 3 posibilidades. Y este de aquí tiene que ser diferente a estos cuatro, al color de estos 4 vértices. Y estos 4 vértices tienen colores diferentes. O sea que aquí me queda lambda menos 5 posibilidades. O sea que el polinomio cromático de K5, es lambda por lambda menos 1. Acá sería lambda menos 4 posibilidades, ¿no? Porque tengo lambda colores y no puede ser ninguno de estos 4. Lambda menos 4. Lambda menos 2 por lambda menos 3 por lambda menos 4. En general no es difícil ver que el polinomio cromático de Kn es lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2 y así hasta lambda menos n menos 1. Hay una notación que usa el Grimaldi, si ustedes están leyendo el libro de Grimaldi, yo no la voy a usar acá, pero capaz está bueno que lo sepan, que le pone este símbolo de aquí para denotar a este producto. Lo importante es que sepa que es el producto comenzando de lambda, yendo para atrás y hasta tener n factores. Una pregunta relacionada a esto de la coloración. Fíjense en que en todos estos casos nos dio un polinomio, ¿no? En este caso tenemos el polinomio cromático, es este polinomio en lambda. Pueden hacer la distributiva, digamos, si les da un polinomio de grado 4 en este caso. Nos dio un polinomio en lambda, un polinomio en lambda. Un problema relacionado a esto es ¿cuántos colores preciso para una coloración propia? ¿Cuántos colores necesito para obtener una coloración propia del grafo G? ¿Cuántos colores preciso? Por ejemplo, si tengo 2 colores, no me van a alcanzar para este grafo no se puede colorear con 2 colores, ¿no? Porque imagínense que tenemos este grafo aquí y le asigno 2 colores, rojo y azul. Por ejemplo, si este es rojo, este tiene que ser azul, pero este no puede ser ni rojo ni azul, o sea que precisamos por lo menos 3 colores. Hay una manera fácil de ver eso que es el polinomio cromático me da la información de cuántas coloraciones tengo usando lambda colores. Entonces, evalúo el polinomio cromático. Vamos a hacer este ejemplo con este grafo G. El polinomio cromático en 2. Si lo evaluamos acá, 2 es raíz, entonces me da 0. O sea que con 2 colores tengo 0 coloraciones propias. Si hago el polinomio cromático con 3, si evalúo esto en 3, me da 3 por 2 por 1 al cuadrado, me da 6. Y esto es distinto de 0. Entonces, existe una coloración. La respuesta son 3 colores, ¿no? En este caso. Con 3 colores ya puedo pintar el grafo de forma de que vértices adyacentes tengan diferente color. Y lo puedo hacer de 6 maneras diferentes, digamos, fijado esos 3 colores. Vamos a ver una de ellas. Imagínense que tenemos rojo, azul y verde. Este es rojo, este es azul, este es verde y este aquí es azul, por ejemplo. Con 3 colores es posible colorear el grafo.
o color 1, color 2, color 3 y acá vuelve a ser color 2. Esto acá nos lleva a un concepto que es el de número cromático. El número cromático de un grafo G el número cromático de G es un simbolito que se denota con la letra griega chi de G. Para no complicarnos la vida pueden pensarlo como X grande de G. Y esto acá es el mínimo número de colores para que exista una coloración propia. O sea, el mínimo lambda entero positivo tal que existe una coloración propia. O sea que el polígono cromático de G en lambda sea diferente de 0. Esa va a ser la mínima cantidad de colores que voy a precisar para poder pintar el grafo. Entonces, para hallar el polígono cromático, para hallar el número cromático, pueden hallar el polígono cromático y evaluando en 2, 3, 4, viendo cuál es el primer valor entero positivo que no es raíz del polinomio. Para eso siempre conviene tener el polinomio factorizado, digamos, casi nunca es buena idea desarrollarlo, digamos, para esto. Bien, por ejemplo, en este caso podemos decir, en este ejemplo concreto de este G, el polinomio cromático del grafo G es 3, porque con 3 colores tenemos una coloración propia. Además vemos acá que es el primer valor entero positivo. Me faltó valor en 1, con un color también da 0, ¿no? Porque 1 también es raíz. Con 3 colores ya existen coloraciones propias. O sea que el número cromático, la mínima cantidad de colores necesario para pintar nuestro grafo, para tener una coloración propia es 3. Vamos a ver algunos ejemplos concretos para ver cómo se usa esta noción de coloreo de grafos para resolver problemas de combinatoria. Vamos a ver. Problema. Una maestra tiene que distribuir 8 niños, N1, N2 hasta N8, en 3 mesas numeradas. Sin embargo, algunos niños no se llevan bien entre sí y la maestra quiere evitar sentarlos juntos. N3 no se lleva bien con N1, N2, N4, N5 y N6, ninguno de ellos. N6 no se lleva bien con N7 y N8, ninguno de ellos. N1 y N2 no se llevan bien, N4 y N5 no se llevan bien y N7 y N8 no se llevan bien. ¿De cuántas formas puede distribuirlos? Bueno, el problema en este caso se resume a cuántas formas tenemos de distribuir a los niños en las 3 mesas, de forma de que niños que se lleven mal no se sienten en la misma mesa. Entonces podemos considerar un grafo, el grafo de la discordia, digamos, donde los vértices son los niños y colocamos 2 aristas uniendo los niños y se llevan mal. Tenemos el niño 3 que se lleva mal con el 1, 2, el 4, el 5 y el 6, etc., ¿no? Cuando ven las condiciones y dibujan el grafo, va a quedar un grafo de esta forma. Entonces, el problema se puede traducir a encontrar una coloración propia de este grafo, digamos. Los colores vendrían dados por las mesas en este caso. Vamos a llamar D a este grafo de la discordia, digamos. Entonces, si calculamos el polinomio cromático, vamos a calcular el polinomio cromático de D, que nos dice cuántas formas tenemos de distribuir a los niños usando lambda mesas. Y después simplemente damos el valor lambda igual a 3. Bueno, entonces voy a usar rojo para calcular las posibilidades para colorear cada vértice. El primero, digamos, podemos elegir uno cualquiera aquí. Para este tenemos lambda posibilidades. Una vez que fijamos el color de este, tenemos lambda menos 1 posibilidades para N2. Para colorear N2. Fijado N1 y N2, tenemos lambda menos 2 posibilidades para lambda 3. Eso porque tiene que ser diferente a N1 y al color de N1 y al color de N2. Y el color de N1 y N2 son diferentes. Bueno, seguimos así. Tenemos lambda menos 1 posibilidades para colorear N4. Lambda menos 2 posibilidades para colorear N5, porque tiene que ser diferente de N4 y N3.
Aquí tenemos lambda menos 1 posibilidades para colorear N6. Después tenemos lambda menos 2 posibilidades. Una vez fijado el color de N6, tenemos lambda menos 1 posibilidades para colorear N7, que tiene que ser de color diferente al color de N6. Y aquí tenemos lambda menos 2 posibilidades para colorear N8, que tiene que ser diferente al color de N7 y de N6. Y los colores de N6 y N7 son diferentes. Entonces, por la regla de producto, el polinomio cromático nos queda lambda por lambda menos 1. ¿Cuántas veces aparece? Hay que multiplicar lambda menos 1, lambda menos 1, lambda menos 2, lambda menos 2, lambda menos 1, lambda menos 1, lambda menos 2. El lambda menos 1 aparece 1, 2, 3, 4 veces, o sea que esto va elevado a la 4. Y el lambda menos 2 aparece 1, 2, 3 veces. Entonces quedaría lambda menos 2 al cubo. Cuando nosotros evaluamos esto en 3, nos dice cuántas formas tenemos de colorear este grafo con 3 colores, que es exactamente lo que buscamos nosotros. Entonces nos queda 3 por 2 a la 4 por 1 a la 3. Esto nos queda 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 por 3 nos queda 48. Entonces tenemos 48 formas posibles de destruir a los niños, de forma de que no se queden niños que se llevan mal, no se sienten en la misma mesa. ¿Por qué? Fíjense que es importante el dato del problema de que las mesas eran numeradas, y si no les dijera en la letra del problema que fueran numeradas, procederían exactamente de la misma forma que hicimos acá, lo único que al final el resultado había que dividirlo entre 3 factorial, ya que no importa la numeración de las mesas. Sería 48 dividido 6, digamos, el resultado. Si no importara la numeración de la mesa. Pero como la letra decía que las mesas estaban numeradas, la cantidad de formas de distribuir posible es 48. Vamos a ver ahora otro ejemplo similar también que se resuelve con la idea de coloración. Problema. Se quiere particionar el conjunto de los números del 2 al 9 en algunos subconjuntos de forma que los elementos de un mismo subconjunto deben ser coprimos 2 a 2. ¿Cuál es la mínima cantidad de subconjuntos necesarios? Para los que no recuerdan, dos números son coprimos si tienen algún divisor mayor que uno en común, ¿sí? Entonces, queremos pensar este problema como un problema de coloración. Entonces pensemos en una coloración de forma de que los números que tengan el mismo color van a formar parte de un mismo subconjunto, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que números que tengan algún divisor en común no vayan a parar al mismo subconjunto, o sea que tengan diferente color. Entonces podemos considerar un grafo con los números del 2 al 9, de forma de que unimos dos elementos, dos números los conecto por aristas y solo si tienen algún divisor en común. Por ejemplo, el 2 tiene un divisor en común con el 4, tiene un divisor en común con el 6, tiene un divisor en común con el 8, ¿sí? El propio 2 es un divisor común. El 6 y el 8, el 6 y el 4 y el 8 y el 4 tienen el 2 como divisor común, o sea que ellos no son coprimos, o sea que no pueden ir juntos. Entonces, considero así. El 6 a su vez tiene un factor con el 3, ¿sí? Porque el 3 es un divisor común de 3 y 6. Otra forma de decir que dos números son coprimos es si el máximo común divisor es 1. Entonces conectamos 2 y el máximo común divisor es mayor que 1. Bueno, el 3 también es... el 3 no es coprimo con el 9. Vamos a colocar el 9 acá. Y el 6 y el 3 tienen el 6 y el 9 tienen el 3 como divisor común. O sea que ellos no pueden ir en el mismo conjunto. Ahora, ¿cuál nos falta? Nos falta el 5 y el 7. El 5 y el 7 son puntos aislados, ya que ninguno de los que está acá tiene factor común con 5 ni con 7, salvo el propio número, ¿sí? Entonces, pensemos esto como un grafo G. Lo que estamos buscando es una coloración propia de este grafo. En cualquier coloración propia de este grafo se va a verificar de que números que
los números que van a ir que tienen el mismo color, digamos, no tienen eh, factores en común. Entonces, fijémonos, por ejemplo, cuál es el polinomio cromático de este aquí. Y lo que queremos entonces es encontrar el número cromático, la mínima cantidad de colores posibles que yo pueda tener una coloración propia. Entonces eso es equivalente a tener la mínima cantidad de subconjuntos de los cuales yo consigo una partición con las propiedades que quiero. Para calcular el polinomio cromático, el número cromático, vamos a calcular el polinomio cromático de este grafo. ¿Cuál es el polinomio cromático de este grafo? Hacemos la regla del producto como siempre. Para el 5 tenemos lambda posibilidades. Imaginemos que tenemos lambda colores en total, disponibles. Entonces, y están todos sin pintar. Entonces para el 5 tenemos lambda posibilidades. Fijando el color del 5 tenemos lambda posibilidades para el 7. Fijando el color del 5 y el 7 tenemos lambda posibilidades para el 2. Después nos va a quedar lambda menos 1 posibilidades para el 4, porque no puede ser el mismo color que el 2. Lambda menos 2 posibilidades para el 8, porque no puede ser del mismo color que el 2 y el 4, y ellos son distintos. Lambda menos 3 posibilidades para el 6, porque tiene que ser distinto al color del 2, del 4 y del 8, y ellos son distintos entre sí, tienen color distinto entre sí. Lambda menos 1 posibilidades para el 3, y lambda menos 1 posibilidades, lambda menos 2 posibilidades para el 9, porque tiene que ser diferente al color del 3 y del 6. En total, el polinomio cromático es el producto de todos esos valores. Nos queda lambda por lambda menos 1 lambda al cubo por lambda menos 1 al cuadrado por lambda menos 2 al cuadrado por lambda menos 3. Entonces, fijémonos que con esto tiene raíz 0, 1, 2 y 3. O sea que con 0, 1, 2 y 3 colores vamos a tener 0 coloraciones propias. Recién con lambda igual a 4 nos queda diferente de 0. Y para todos los menores de 4, 1, 2 y 3 nos queda 0. Entonces el número cromático del grafo G es 4. Y la respuesta es que precisamos 4 subconjuntos. Si la pregunta es, bueno, y con 4 subconjuntos, ¿cuántas formas posibles hay de hacerlo? Entonces lo que tendríamos que hacer es calcular el valor del polinomio cromático en 4 y luego dividir el resultado entre 4 factorial, porque no importa en realidad, da lo mismo si el primer subconjunto tiene color rojo y el segundo azul, o el primero azul y el segundo rojo, es independiente de lo que importa que son colores diferentes. Entonces sería esto acá dividido 4 factorial, si nos pidiera además ver de cuántas formas podemos distribuir, particionar este conjunto en 4 subconjuntos disjuntos, de forma que verifique la condición que estábamos queriendo. Hasta ahora en estos casos, siempre haciendo la regla del producto, hemos conseguido obtener el polinomio cromático. Pero hay algunos casos en donde no siempre esto funciona. Ahí precisamos algunas estrategias especiales para poder obtener el polinomio cromático y a partir de eso el número cromático. Vamos a ver entonces algunas técnicas, algunos métodos, digamos, para poder obtener el polinomio cromático en casos más difíciles. El método de aborrado y contracción de aristas y el método de agregado y contracción de aristas. Esos dos métodos, el método de agregado y contracción de arista y borrado contracción de arista, son métodos que nos sirven para calcular el polinomio cromático en aquellos casos donde la regla del producto falla. El primer caso, el caso más chiquito donde eso ocurre es cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, el polinomio cromático de C4, el círculo con 4 vértices. ¿Por qué esto falla? Fíjense que si nosotros intentamos colorear, tenemos lambda colores disponibles, ¿no? Y ninguno de los vértices estaban coloreados. Entonces, para el primero tenemos lambda posibilidades. Una vez que fijamos el primero, lambda menos 1 para el segundo. Aquí tenemos lambda menos 1 para el tercero, porque tiene que ser diferente al segundo. Y aquí, ¿cuántas posibilidades tenemos? Lambda menos 2
No, lambda menos 2 tendríamos si tuviéramos seguro que estos dos fueran de colores diferentes. Ahí tendríamos dos posibilidades menos, pero cuando estos tienen el mismo color, acá me queda lambda menos 1 posibilidades. O sea que este acá, este vértice realmente no lo puedo definir, digamos. Entonces no puedo decir que tenga lambda, va a tener lambda menos 1 posibilidades o lambda menos 2 dependiendo de que si estos son iguales o distintos. Entonces la forma de arreglar esto es justamente eso. Entonces vamos a considerar las coloraciones de este grafo que tienen estos dos vértices de diferente color y las que tienen estos dos vértices de igual color y sumarlas. Entonces fíjense que, bueno, esto de la regla del producto no funciona para este caso de S4. Vamos a introducir una notación. Cuando colocamos un grafo entre corchetes nos estamos refiriendo al polinomio cromático del grafo. Entonces, el polinomio cromático de este grafo, dijimos que si la cantidad de coloraciones con lambda colores de este grafo coinciden con la cantidad de coloraciones de este grafo que tienen estos dos vértices de diferente color, eso corresponde a una coloración propia de este nuevo grafo. Este grafo es lo mismo que este grafo, lo único que le agregamos una nueva arista para obligar que estos dos tengan diferente color. Este es el método de agregado de contracción de arista. Y las coloraciones de este grafo que tienen a este vértice, vamos a colocarle un nombre, U y B, por ejemplo, a estos vértices. Acá agregamos la arista UB. Y ahora queremos contar las coloraciones que tienen a U y B con el mismo color. Si tienen a U y B con el mismo color, eso es equivalente a considerar una coloración del grafo que surge de contraer, de hacer coincidir los vértices U y B. Digamos, lo junto como si fuera uno solo, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, V. Vamos a colocar un nombre V a este nuevo vértice que surgió de solapar los vértices U y B en un mismo vértice. Entonces, este grafo, las coloraciones propias de este grafo corresponden a las coloraciones propias de este grafo donde estos dos tienen diferente color, y las coloraciones propias de este grafo corresponden a las coloraciones propias de este grafo donde estas tienen el mismo color. Ahora veamos que acá sí funciona la regla del producto, porque para el primero tenemos lambda posibilidades, lambda menos 1 para el segundo. Este tiene que ser diferente a estos dos y estos dos son distintos, o sea que vamos a tener lambda menos 2 posibilidades para este. Y este vértice tiene que ser diferente color de estos y estos dos tienen diferente color, o sea que vamos a tener lambda menos 2 posibilidades. Para este grafo tenemos lambda posibilidades para el primer vértice, lambda menos 1 para el segundo, fijado el primero, y lambda menos 1 para el tercero, fijado el segundo. Entonces el polinomio cromático de S4, que es justamente esto, nos da el polinomio cromático de este grafo, que es lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2 por lambda menos 2. Y nos da más el polinomio cromático de este, que es lambda por lambda menos 1 al cuadrado. Entonces, y esto es una estrategia que podemos aplicar siempre, digamos. En general, cuando uno tiene un grafo cualquiera G, esto lo puedo descomponer. Si yo quiero calcular el polinomio cromático y ocurre una situación como la que nos ocurrió acá en C4, lo que puedo hacer es agregarle una arista que no estaba antes, o sea que al grafo le agrego la arista UV, que es una arista que no estaba antes, y a eso le sumo el polinomio cromático del grafo que surge al identificar U con B. A esto vamos a poner G, y como subíndice vamos a poner G U igual B. Esto siempre y cuando la arista UV no sea una arista del grafo original. Me parece, el Grimaldi usa una notación diferente para esto aquí. Me parece que esta notación aquí es mucho más subjetiva que el Grimaldi. Que la que usa Grimaldi, que si no me equivoco es G sub E' o G sub E más, digamos. Vamos a usar esta acá para G sub U igual B, para el grafo que surge de identificar el vértice U con el vértice B. Vamos a usar eso tanto si U y B están conectados o no, digamos, en el grafo. Esta es la proposición en general.
La demostración es exactamente la misma. Las coloraciones de este grafo son las coloraciones de este grafo que tienen a U y B de diferente color, y las coloraciones propias de este grafo corresponden a las coloraciones propias de G que tienen U y B de igual color. Vamos a definir un poquito más, siempre y cuando U y B no sea una arista D. Eso es lo que dice la proposición. Fíjese que en este caso U y B no era una arista de nuestro grafo original. Entonces este aquí se llama el método de agregación de arista y contracción de aristas. Voy a definir de forma un poco más precisa aquella contracción. Aquí es la contracción. Entonces coloquemos entonces definición de contracción. Sea G un grafo. Esto tenemos un grafo simple. Siempre estamos trabajando con un grafo simple, o sea, sin aristas múltiples ni loops. Y consideramos dos vértices, sean U y B, dos vértices diferentes de G. Tal que para definir la contracción no necesito ninguna condición. Para este teorema preciso que V no sea una arista, pero para definir la contracción no preciso imponer que V no sea una arista. Puede ser o no. Entonces, vamos a definir la contracción. Definimos a partir de G un nuevo grafo que se llama la contracción, que lo vamos a denotar así, G y un subíndice U igual a B, que tiene como cierto conjunto de vértices y cierto conjunto de aristas. ¿Se acuerdan que los vértices de este grafo de la contracción lo que hacemos es juntar, identificar U con B, y eso le ponemos un nuevo nombre, que vamos a ponerle UB? Entonces, ¿dónde? Vamos a poner que B estrellita, en los vértices de este grafo vamos a agregar ese nuevo punto, V, y a este conjunto le vamos a quitar los vértices U y B. O sea, quitamos los vértices U y B y ponemos un nuevo vértice V, donde el vértice de este V no sea un vértice del grafo, digamos, es un nuevo vértice. Y para definir el conjunto de aristas, aquí va a depender, ¿no? Si agarramos dos vértices de este conjunto, digamos, perteneciente a que sean vértices de mi grafo original, pero que ninguno de los dos sea ni U ni B. Entonces, para los vértices para las aristas que no tienen ni A U ni B, una arista va a estar en este grafo, en la contracción, sí, solo sí. Esa arista está en el grafo original. O sea que vamos a continuar, vamos a dejar las mismas aristas que teníamos en el grafo original. Si esas aristas no son incidentes ni a U ni a B. Para las aristas que son incidentes a B, vamos a definir de la siguiente manera, agregamos las adyacencias. Si X es una arista si X es un vértice que no es ni U ni B, un vértice de G que no es ni U ni B, entonces X lo vamos a conectar con el nuevo punto que agregamos para sustituir a U y a B. Esto va a ser parte del conjunto de aristas de este grafo, sí, solo sí, o bien X estaba conectado con U en el grafo original, o X está conectado con B en el grafo original. O ambas, digamos, podría ser los dos al mismo tiempo. Pero si X estaba en el grafo original conectado, tomamos un vértice así de acá de X que no sea ni U ni B. X está conectado con el vértice V, sí, solo sí, X estaba conectado con U o con B en este grafo. O con ambos. Esa es la definición formal de contracción.
Sé que esto acá escribirlo es más difícil en realidad de lo que es. Lo que es simplemente los identifico y junto las aristas que tienen en común. Voy a mostrar un ejemplo de contracción. V podría ser arista o no. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta, por ejemplo. Vamos a hacerle... acá le hacemos un triangulito y acá le hacemos un palito, digamos. Vamos a ponerle a este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, y este es mi grafo G. ¿Qué pasa con el grafo contraído? Cuando contraigo y hago coincidir el vértice 3 y 6. Esto entonces, si contraigo y hago coincidir el vértice 3 y 6, acá tengo un vértice que representa tanto el 3 como el 6. El 3 estaba conectado con el 1 y el 2 en este grafo, o sea que eso se mantiene. El 5 estaba conectado con el 3. Y con el 5 justo está conectado con el 3. O sea que el 5 va a estar conectado con 3, 6. El 4 va a estar conectado con 3, 6 porque estaba conectado con el 3 y el 6. Alcanzaría con que estuviera conectado con alguno, con 3 o 6, no tiene por qué ser los dos. Y el 7 estaba conectado con el 6, o sea que el 7 lo voy a conectar con 3, 6. Incluso vieron que el 7 no está conectado con el 3, pero acá en este grafo, como el 3 y el 6 coinciden, este sería el grafo contraído, digamos. Si contraemos este grafo, haciendo coincidir 3 con 6, me queda este grafo de acá exactamente. Si por ejemplo, si tuviéramos C4 y este fuera mi vértice U y mi vértice B, y queremos contraerlo, de forma que me quede U igual B, ¿cómo sería? Si hago coincidir estos dos vértices, se cerraría esto y me quedaría exactamente C3. O sea que si contraigo dos vértices adyacentes de C4, me queda un C3. Eso es simplemente la contracción de un grafo. Hay otra manera también que podemos obtener el polímero cromático de C4, que es la siguiente. Nosotros tenemos C4, queremos calcular el polímero cromático. En lugar de pensarlo como lo hicimos antes, vamos a considerar este vértice U, este vértice B, y vamos a considerar entonces las coloraciones. Vamos a considerar todas las coloraciones de este grafo, de forma de que estos dos tengan igual. Vamos a considerar las coloraciones de este grafo que fallen de ser propias. Lo único que le falta es que estos podrían ser diferentes o no. Eso coincide con con las coloraciones propias de este grafo. Es como voy a aplicar la fórmula esta, pero en diferente sentido, digamos. Voy a considerar todas las coloraciones que verifican que este y este tengan diferente color, este diferente color, este diferente color, y U y B podrían ser de igual o diferente color. Eso corresponde a las coloraciones de este. Y después a esto le tengo que restar las que U y B tienen igual color. Y eso es contraer. Entonces me queda un C3. Entonces, resolviendo esto acá, esto se puede resolver por la regla del producto porque es un árbol, es un P4,
Para este tengo lambda posibilidades, lambda menos 1, lambda menos 1, lambda menos 1. Para acá tengo lambda posibilidades, lambda menos 1, lambda menos 2. Entonces el polinomio cromático de C4 me queda lambda por lambda menos 1 al cubo menos lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2. Esta es otra forma de calcular el polinomio cromático. Si ustedes hacen las cuentas, distribuyen, van a ver que da exactamente el mismo resultado de lo que habíamos obtenido de la otra manera. O sea que aquí tenemos otra relación. Este se llama, hemos quitado, en lugar, la vez para aplicar en el teorema anterior habíamos agregado una arista que no estaba. Para hacer este razonamiento acá, quitamos una arista que sí estaba. ¿Sí? Es parecido. Entonces, el polinomio cromático de G coincide con el polinomio cromático de G quitándole una arista que ya estaba en el grafo. Quitamos la arista V. Eso nos da las coloraciones totales en donde U y V no tienen restricciones. Y a eso hay que restarle aquellas coloraciones donde U y V tienen el mismo color. Entonces nos queda solo las que U y V tienen diferente color. Y entonces esto nos queda G contrayendo U con V. Esto es para el caso que estamos eliminando una arista que sí estaba. O sea que acá tenemos que tener V. Esto vale si V es una arista de... y este es el método de agregado y contracción de arista, y este es el método de quitado y contracción de arista, digamos, que son dos métodos que nos sirven para calcular polinomios cromáticos. De hecho, si ustedes quieren programar un algoritmo en la computadora, este es el ideal, porque este aquí lo que te está haciendo, te está achicando el número de aristas, y esta parte te achica el número de vértices. Entonces, sirve para hacer un algoritmo, digamos, recursivo, ¿no? Para calcular el polinomio cromático. Usando esta acá puedes calcular el polinomio cromático en teoría de lo que sea. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un último colorario antes de terminar esta parte. Si les queda alguna duda de alguno de estos dos métodos, del agregado y contracción de arista o de borrado y contracción de arista, pueden escribir abajo en los comentarios o preguntar en el foro también, no hay problema. Vamos a ver un colorario que es que si T es un árbol con n nodos, nodos y vértices son sinónimos, digamos. Si T es un árbol con n nodos, entonces el polinomio cromático de T es igual a lambda por lambda menos 1 a la n menos 1. ¿Se acuerda que este es el polinomio cromático de P sub n? P sub n es un árbol, es el grafo línea donde tenemos n vértices. Lo que está diciendo esto es que no importa el hecho que sea un P sub n. Si es un árbol que tiene n nodos, este es el polinomio cromático del árbol. Vamos a hacerlo usando esto. Supongamos, es fácil verificar que esta fórmula verifica cuando n es igual a 1. Si n es igual a 1, nuestro árbol, ¿qué es? Es un vértice. ¿Y cuál es el polinomio cromático de un vértice? Tenemos lambda posibilidades para colorear un vértice. Entonces, en este caso me queda lambda. Y esto es lo mismo que lambda por lambda menos 1 a la 0. O a la 1 menos 1, si ustedes quieren. Entonces la fórmula verifica para cuando el árbol tiene un nodo solo. Y bueno, voy a dejar esta fórmula porque la voy a usar. Supongamos que vale para cuando tiene k nodos. O que vale para un árbol
para árboles que tienen n-1 nodos. Entonces podemos probar que vale para cuando un árbol tiene n nodos. La idea es la siguiente. Voy a borrar esto acá. Recuerden, lo voy a escribir acá chiquito. El polígono cromático de G es el polígono de G menos cuando le quitamos una arista, menos el polígono cromático de G cuando identificamos U y B. Si U y B es una arista de... Lo que sucede acá es que podemos usar el resultado que todo árbol tiene por lo menos un vértice de grado 1, que es llamado hoja. Entonces mi T acá, y supongamos supongamos que vale para árboles con n-1 nodo y sea T un árbol con n nodos. Un árbol con n nodos. Entonces tenemos nuestro árbol T. Vamos a agarrar un vértice que sea una hoja, ¿sí? Un vértice de grado 1. Y acá tenemos un árbol T', digamos que tiene n-1 nodo. Entonces, lo que hacemos es aplicar esa formulita. Este vértice le llamamos U y a este le llamamos B. Entonces nos queda que el polinomio cromático de T es el polinomio cromático de T menos la arista, T menos la arista V, menos el polinomio cromático de cuando hacemos la contracción. Cuando hacemos la contracción de U y B nos queda exactamente el isomorfo, digamos, a T, ¿no? Porque lo único que vamos a hacer es cambiar la letra del nombre de U, digamos. Nos va a quedar el mismo grafo T'. Y T menos la arista nos va a quedar el árbol más un vértice suelto. Y el polinomio cromático de esto va a ser el polinomio cromático de cualquier coloración de esto por cualquier coloración de esto aquí. Entonces nos queda lambda por la cantidad de coloraciones que tenemos para T', que por hipótesis inductiva, esto es T' menos el polinomio cromático de T'. Acá podemos sacar un lambda menos 1 de factor común, y acá nos queda el polinomio cromático de T', que por hipótesis inductiva, esto nos daba lambda por lambda menos 1 a la cantidad de vértices menos 1. O sea, queda la n-2. Y cuando hacemos esta cuenta acá, el polinomio cromático para T nos queda exactamente lo que nos tiene que dar. Lambda por lambda menos 1 a la n-1, digamos. Entonces, por inducción completa, en la cantidad de nodos, probamos que un árbol con T nodos verifica esto. Y acá aparece un hecho interesante que también me gustaría colocarlo como observación antes de terminar esta clase, que es que cuando uno tiene componentes conexas, si un grafo G es unión disjunta de sus componentes conexas, el simbolito de unión con un símbolo de más en el medio significa que la unión es disjunta. Entonces el polinomio cromático de G resulta ser la productoria de los polinomios cromáticos de cada componente conexa. Eso es porque como G1 y G2 son pedazos sueltos, por cada coloración de G1 la puedo combinar con cualquier posibilidad de coloración con G2 y ahí obtengo una coloración de G1 unión G2. Y esto vale para cualquier cantidad de componentes conexas. Entonces el producto del polinomio cromático de un grafo que tiene muchas componentes conexas es el producto de los polinomios cromáticos de cada componente conexa. Eso nos permite reducir el problema, calcular polinomios cromáticos de componentes conexas.
Bueno, esto es todo aquí. La clase que viene vamos a ver, para terminar este tema, un caso donde tenemos dos subgrafos que se intersectan en un grafo completo. Eso nos va a dar una tercera técnica para poder obtener polimas cromáticos de grafo y con eso estaremos terminando el curso en sí. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video.